Saludos y bienvenidos a ENI con más. Inicio esta nueva edición con lo más reciente de la masacre ocurrida en Colorado, que dejó un saldo de 10 muertos, incluyendo un policía, pues el sospechoso Ahmad Alissa compró un arma de fuego supuestamente antes del incidente, después de pasar la revisión de antecedentes que realizó el Buró de Investigación de Colorado, tal y como lo exigen las leyes de ese estado. Según el propietario de la tienda Eagle's Nest Armory, donde se compró el arma tipo AR-15, la venta ocurrió de forma legal y su negocio está cooperando con las investigaciones del tiroteo masivo ocurrido el lunes. Las autoridades habían dicho previamente que Alissa, de 21 años, compró este fusil el 16 de marzo, 6 días antes de los incidentes mortales. Alissa fue condenado en 2018 por un delito menor después de golpear fuertemente a un estudiante, tan fuerte que lo tiró al piso y luego se le subió encima para golpearlo varias veces en la cabeza. Posteriormente, fue sentenciado a libertad condicional y servicio comunitario por un delito menor. En Colorado existe una ley universal de revisión de antecedentes que cubre prácticamente todas las ventas de armas de fuego, pero las condenas por delitos menores no suelen evitar que las personas compren armas. Pero si Alissa hubiera sido condenado por un delito mayor, bajo las leyes federales, este no hubiera podido comprar un arma. Ahora cambio radicalmente de tema. El derecho al voto es un pilar fundamental de la democracia, un derecho constitucional. Y en Estados Unidos, en 1965, fue parte de una ley histórica que prohíbe las prácticas discriminatorias en el derecho al voto de las minorías. Aún así, el derecho al voto está en peligro una vez más. En las pasadas elecciones presidenciales, vimos que el actual presidente Joe Biden derrotó al expresidente Donald Trump por el apoyo de más de 81 millones de personas, una cantidad que ningún otro candidato en la historia de este país ha alcanzado. Trump buscaba la reelección, pero perdió después de que Biden le arrebató 5 estados clave: Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Arizona y Georgia. En 2 de estos, Arizona y Georgia, había un terreno republicano confiable durante décadas y por primera vez en 20 años, los demócratas ganaron los comicios en esos 2 estados. En el estado de Georgia, Biden venció a Trump por 11.770 votos de los casi 5 millones de sufragios emitidos. Además, 2 demócratas, el reverendo Raphael Warnock y Jon Ossoff, ganaron las elecciones para los escaños de ese estado en el Senado Federal. Estas sorpresivas victorias, según expertos, se deben al aumento en la participación de los votantes liberales, hispanos y afroamericanos, y el aumento en las opciones de sufragio, como la votación anticipada o por correo. Y después de su derrota, Trump y sus aliados arremetieron contra el triunfo electoral de Biden, presentando lo que según muchos fue una letanía de desinformación y acusaciones infundadas de fraude electoral, denuncias rechazadas por miembros de su propia administración y por funcionarios electorales estatales republicanos. Hasta los jueces en los estados disputados han rechazado una tras otra las demandas presentadas por Trump y sus aliados, y algunos de estos magistrados fueron nombrados por el mismo expresidente Donald Trump. Y según el Centro por Justicia Brennan, estas mentiras causaron la presentación de unas 165 controvertidas propuestas de cambios a las leyes electorales en 33 estados de la nación. Estas propuestas de reformas básicamente reprimen el derecho constitucional al voto, especialmente de grupos minoritarios. Iowa fue el primero en promulgar nuevas leyes que limitarían el acceso a las papeletas de votación, y recientemente el gobernador de Georgia, Brian Kemp, promulgó una ley que reforma las elecciones estatales. Esta medida incluye nuevas restricciones a la votación por correo y le otorga a la legislatura estatal un mayor control sobre la manera como se lleva a cabo el proceso electoral. Entre los aspectos más destacados están el requerimiento de una identificación oficial con foto para poder emitir el voto por correo. Esto se produce después de que más de 1.3 millones de votantes en ese estado usaran esa opción durante los comicios de 2020 debido a la pandemia del COVID-19. La iniciativa
también reduce el tiempo que las personas tienen para solicitar una boleta de voto en ausencia y limita dónde se pueden colocar los buzones electorales y el horario de acceso a estas urnas. Kemp promulgó esta ley menos de 2 horas después de su aprobación en la Asamblea General de Georgia. ¿Pero a qué se deben todos estos cambios? ¿Por qué están los republicanos implementando estas controvertidas propuestas de cambios a las leyes electorales? ¿Será quizás por el poder que tienen los hispanos y los afroamericanos en las urnas? Lo que quedó demostrado en las pasadas elecciones presidenciales. Cabe mencionar también que el gobernador de Georgia, Brian Kemp, en el 2022 busca la reelección y se enfrentaría a la demócrata Stacey Abrams, una ex legisladora estatal y destacada defensora del derecho al voto, quien ayudó a la victoria del presidente Biden en los pasados comicios presidenciales. Los legisladores estatales republicanos votaron a favor de la medida de supresión de votantes, argumentando que son necesarias para acabar con el fraude y restaurar la confianza del público en el proceso electoral. Aún así, los demócratas votaron en contra y, al igual que grupos por los derechos de los votantes, aseguran que estas reformas marginan de manera desproporcionada a los votantes de color. Otro estado que ha propuesto cambios a las reglas electorales es Arizona, donde la legislatura estatal podría rechazar la certificación de las elecciones que firme el secretario de Estado y luego apropiarse de esa responsabilidad. Como dijo Stacey Abrams, definitivamente que debemos exigir una acción federal para proteger los derechos al voto mientras continuamos luchando contra estos esfuerzos descaradamente inconstitucionales que son nada menos que una segunda parte de las leyes Jim Crow. Continuando con el tema de las elecciones, la empresa de tecnología electoral Dominion Voting Systems entabló una demanda por difamación por $1.600 millones contra la cadena televisiva Fox News este viernes. En esta demanda, Dominion alega que con el fin de frenar la caída de su índice de audiencia, Fox dio información falsa de que esta empresa había manipulado los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, lo cual benefició al demócrata Joe Biden, y alega que la cadena de noticias conservadora dejó a un lado la verdad y participó en una campaña de desinformación en su contra. Dice que algunos empleados de Fox acusaron falsamente a la empresa de máquinas de votación de robar los comicios de noviembre en una asociación ilícita con el gobierno socialista de Venezuela. Varias personalidades aliadas de Trump, como Sidney Powell y el exalcalde de la ciudad de Nueva York y abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, difundieron esas denuncias en el aire y luego por las enormes plataformas de Fox en las redes sociales. Esta es solamente una de las demandas entabladas por Dominion y otras víctimas de las denuncias engañosas, falsas y extravagantes del expresidente Donald Trump y sus aliados tras su derrota electoral ante Joe Biden. Dominion es la segunda empresa de tecnología que demanda a la cadena conservadora Fox después de que en febrero lo hiciera la empresa Smartmatic con argumentos similares. Smartmatic pidió el pago de $2.700 millones en compensación por daños y, como he informado antes, las mentiras del expresidente Donald Trump de que hubo fraude electoral, pues instó a sus seguidores a atacar violentamente el Capitolio el pasado 6 de enero, un hecho que dejó un saldo de 5 muertos en el complejo legislativo. Y antes de terminar, les aviso que el próximo lunes comienza el juicio contra el ex policía blanco acusado de la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis. El ex agente Derek Chauvin está acusado de homicidio simple y homicidio por negligencia. Floyd murió el pasado 25 de mayo después de que el ex oficial Derek Chauvin le presionó el cuello con su rodilla por casi 9 minutos, aunque este estaba esposado y le decía que no podía respirar. La muerte de Floyd fue grabada en un video por un transeúnte y causó semanas de protestas en todo el país. También generó un gran debate sobre el racismo y la brutalidad policial. A solo días de que comience el juicio, el Departamento de Policías de la ciudad de Nueva York envió un memo interno a todos sus agentes, pidiéndoles estar preparados ante posibles manifestaciones antes, durante y después del proceso judicial.
Siguiendo en Nueva York, el exoficial implicado en la muerte del afroamericano Eric Garner no podrá recuperar su trabajo en la policía de la ciudad de Nueva York. El exagente Daniel Pantaleo, quien fue despedido en agosto de 2019 por la muerte por estrangulamiento de Eric Garner, perdió su apelación el jueves para recuperar su antiguo trabajo. El panel de apelación del estado dictaminó que Pantaleo fue despedido de forma legal tras aplicarle a Garner una llave de estrangulamiento durante su arresto por la venta ilegal de cigarrillos en Staten Island. Pantaleo demandó a la policía de la ciudad de Nueva York 2 meses después de su despido, alegando que la sanción era excesiva. Su abogado, Stuart London, dijo a los reporteros que ahora estudia apelar el caso ante un tribunal superior. De esa manera termino esta edición de ENI con más, informándoles también que el próximo lunes regresamos con grandes sorpresas. Agradeciéndoles a todos su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olvide de inscribirse a este canal en YouTube y una vez que lo haga, dele clic al icono de la campanita para que pueda recibir notificaciones de todos mis videos. Más noticias, el lunes los espera ENI con más. Hasta la próxima.